El Fondo Monetario Internacional ayer, disculpadme, prepárense para lo impensable. Es lo que pidió a los gobiernos, lo que pidió a las autoridades en el ámbito económico. Es una declaración literal. Llevamos 11 días de guerra y fíjense, el precio de la luz se ha disparado. Hoy va a alcanzar los 136 euros el megavatio hora, es decir, un 15% más que ayer. Para encontrar un precio así de alto, hay que remontarse más de un año, hasta febrero de 2025. Está con nosotros Jorge Morales de Labra. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Silvia. Jorge, ¿este precio se debe al ataque a Irán? Bueno, ya sabes que en la energía y en la luz en particular, pues todo influye, ¿no? Naturalmente hay un componente del ataque a Irán, ¿no? Es verdad que tenemos hoy, que es el precio ese que se ha dado, que es un precio muy alto ya, por encima de los 130 euros el megavatio hora. Hay que decir que antes del ataque a Irán estábamos en niveles de 20, ¿eh? Por tanto, sí, claro, si lo comparas con eso, dices, ostras, se ha multiplicado por 8, ¿no? Casi el precio de la luz, ¿no? Bueno, esto no es, hay que tener cuidado con hay matices, ¿no? Porque lo principal es que hoy no hay viento prácticamente. Ya sabéis que en España tenemos muchas renovables y cuando sopla el viento y hace sol, el precio de la luz se hunde. Entonces estamos en este momento en una situación donde no hay viento y además el cielo en general está cubierto, es decir, que tampoco hace sol. Así que tenemos la fotovoltaica y la eólica aportando muy poquita energía, tenemos dos centrales nucleares paradas, una en recarga y la otra porque no le salen las cuentas. Ojo, esto es muy importante, la señal de que la central nuclear no haya arrancado estos días es porque piensa que en muy poco tiempo esto se va a recomponer. De hecho, ayer, en pleno alza de los precios, ya sabemos, ayer fue un día para los que trabajamos en la energía de infarto. De repente el petróleo sube a 118 euros el megavatio, perdón, el barril, o sea, 118 dólares el barril, una barbaridad, y luego acaba bajando a nivel de 80 anoche, ¿vale? Ahora está en 92. O sea, es decir, estamos teniendo unas oscilaciones en los mercados brutales, y digo, ayer por la mañana, en el peor momento, en la situación donde el precio estaba más alto, se cruzaron operaciones para la semana que viene en España a 50 euros megavatio hora, es decir, menos de la mitad del precio que estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque esperamos que efectivamente a partir del jueves entre el viento y reconduzca la situación nuevo de renovables, que ya sabemos que es lo que nos hace mejores que el norte de Europa en este momento. Cuando tenemos muchas renovables, como ha ocurrido en febrero, con muchas lluvias, viento importante, menos sol, pero sí muchas lluvias y mucho viento, lo que ha hecho es que el precio ha estado notablemente por debajo del de Centro Europa y el Norte de Europa. ¿Cómo afectaría a los precios, Jorge, un conflicto a largo plazo, medio-largo plazo, con Irán? Bueno, esto es un desastre, o sea, sería un desastre. Realmente es lo que estamos vigilando y es donde hay más incertidumbre ahora mismo. Sabemos que, a ver, aquí hay un problema. Habéis estado hablando mucho del estrecho de Hormuz, efectivamente es lo que estamos vigilando, todos los que nos dedicamos a la energía, es absolutamente clave. Estoy muy de acuerdo con el análisis que hacíais, que no se trata de una franja donde haya un ataque naval. El sábado se intentó cruzar un convoy escoltado por Estados Unidos y fue un desastre. Fue un desastre, un convoy que llevaba escolta militar y que fue atacado, a pesar de la escolta militar, fue atacado y claro, lo que ocurre es que los armadores no se atreven a cruzar el estrecho de Hormuz. Anoche el señor Trump, echando una especie de, no sé, en plan machito, les dijo a los armadores, hombre, atreveros a cruzar, que no pasa nada, ¿no? Está jugando con cosas, la gente lógicamente no se juega la vida en su trabajo, no quiere jugarse. La semana pasada murieron 4 personas rescatando un barco que había sido incendiado por drones suicidas iraníes. 4 personas muertas trabajando en el estrecho. Esta es la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El tráfico en la práctica está parado. Y hay que recordar que es el 20% de toda la energía del mundo, el petróleo y del gas del mundo. Y que la parte del gas, que es la que más nos afecta en la luz y la que nos afecta directamente el precio del gas, hay que recordar que es que Qatar ha dejado de producir gas. O sea, ha dejado de extraer gas. O sea, ese gas que no va a estar, y ya ha dicho además Qatar que va a tardar al menos un mes en reponer los suministros de gas, ¿no? Entonces, si esto efectivamente se prolonga en el tiempo, y estamos hablando de una guerra de varios meses, el impacto en la energía va a ser brutal. Estamos hablando de más del doble de precios. Es verdad que lo que esperamos que sea una cosa que, aunque se prolongue en el tiempo, que luego en el momento de que se acabe la guerra rápidamente se revierte, a diferencia de lo que ocurrió entre Rusia y Ucrania, que después vinieron las sanciones, los gasoductos y demás, ¿no? Si no se ataca a las infraestructuras energéticas, cuando se acabe la guerra inmediatamente se revertirá, ¿no? Pero claro, la clave
está en cuándo se va a acabar esa guerra, ¿vale? La razón por la que los mercados hoy están yendo hacia abajo es porque el mercado se está creyendo, a medias, pero se está creyendo el discurso de Trump de anoche diciendo que están a punto de terminarla. Si esto se desmiente y se ve que esto se va a ir a más de un mes o 2 meses, vamos a tener la energía efectivamente de nuevo marcando precios históricos y por tanto afectando seriamente a la inflación en España y en el resto del mundo. Claro, yo creo que aquí el problema básicamente es la incertidumbre, Jorge, porque decías, ¿no? Qatar ha dejado de extraer gas, Irak minimiza la producción del petróleo. ¿Por qué? Porque o esa energía consiguen sacarla por el estrecho de Hormuz, o es que ya tienen todos los depósitos de almacenamiento llenos. Y esto, cuando se quiera revertir y volver a producir, esto también va a provocar un sobrecoste, ¿no? Aunque sea dentro de pocas semanas. Claro, claro, ese es el problema ahora mismo. El problema, vamos a ver, hay países como los que estás citando, que son Kuwait y Qatar, parcialmente también Emiratos, pero casi todo, todo lo que sale de Kuwait y de Qatar tienen un problema, que es que no tienen alternativa. Arabia construyó ya hace años un oleoducto que comunica con el Mar Rojo y está sacando parte del petróleo de Arabia, en lugar de salir por el Golfo Pérsico, está saliendo por el oeste, por el Mar Rojo. Estamos hablando de en torno a un 15-20%, tampoco penséis que el 100% del petróleo de Arabia, recuerdo, primer exportador mundial de petróleo, vaya a ir a través del Mar Rojo, porque no puede, ya está operando ese oleoducto a máxima capacidad, ¿no? Entonces, insisto, tenemos un problema ahora mismo muy serio de bloqueo de algo que es esencial para la economía. El 20% del gas natural mundial, el 20% del petróleo mundial, nadie lo puede sustituir. Estoy oyendo análisis de gente que yo creo que no tienen datos, que están diciendo, bueno, no pasa nada, pero esto lo ha hecho Trump porque luego lo que va a hacer es vender el más petróleo. No puede. Estados Unidos no puede, no tiene petróleo suficiente para cubrir eso. Ayer una noticia también que esperanzó a los mercados cuando la Agencia Internacional de Energía habló de liberar sus reservas estratégicas. Pero las reservas estratégicas son una cuestión de emergencia, que pueden durar máximo un mes. ¿Vale? Pero no es una cuestión para largo plazo. Por tanto, insisto nuevamente, aquí la clave de este conflicto para que no sea un desastre económico es su duración. Si esto dura 1 o 2 semanas más, se revertirá. Seguramente pasemos mal un mes, algo así, con precios, lo que estamos viendo, precios altos en el surtidor, pero nada fuera de cosas que ya hayamos visto antes, ¿vale? Pero no pasará demasiado. Ahora, si esto se va, ya os lo anticipo, para mucho más de 2 semanas, entramos en Semana Santa y tenemos todavía esta situación de guerra abierta y un descontrol, porque insisto que hay un descontrol. Fíjate, te contaba antes lo del sábado, que fue un desastre, porque al convoy le atacaron, a pesar de ir escoltado. ¿Sabes lo que hicieron el domingo? ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue decirle a un barco que apagara los transpondedores y llevar una fragata escoltándolo. Un barco, un metanero, un barco enorme, que tiene que pasar el estrecho de Hormuz, por la parte donde pasan los barcos grandes, tiene solamente 3 kilómetros de ancho. Es muy poquito para un barco de ese tamaño. Bueno, pues ese barco pasó sin señales para que no le atacaran los iraníes. Eso es una locura. Eso es una locura y es la única forma que consiguieron de que pasara un barco. Normalmente pasan en torno a 120 a 150 barcos al día. El domingo pasó un barco escoltado por una fragata. Lo que están haciendo los franceses ahora es mandar fragatas para allá, porque Trump, imagino, que les habrá dicho que es que necesita una fragata por barco. Es decir, necesita 150 fragatas al día, que es una barbaridad. Por supuesto, no tienen 150 fragatas. Entonces, están pidiendo a España, a Francia y al resto de aliados de la OTAN que manden fragatas no para tomar el estrecho de Hormuz, sino para escoltar a los barcos metaneros que tienen que salir del estrecho de Hormuz. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la mayor parte de armadores no se atreven a apagar los transpondedores. ¿Sabes por qué? Porque cuando apagas el transpondedor es invisible para todos, salvo para los barcos de guerra. Claro. Y claro, es que un barco de guerra, cuando ve que alguien se le acerca sin transpondedor, ¿qué hace? Le dispara. Y claro, la gente no se atreve a cruzar sin transpondedor el estrecho de Hormuz. Que claro, igualmente Trump puede decir, o quien sea puede determinar, no, vamos a escoltar los buques con fragatas, pero eso no implica que el buque y la fragata no vayan a ser atacados. Bueno, por supuesto, eso es lo que pasó también el sábado, es lo que te digo. Si es que el sábado intenta cruzar un convoy de 12 y empiezan a disparar. Claro, la gente que va en su barco mercante y ve disparos, y ve una fragata, y ven F-15s que están sobrevolando, porque ahora lo que hicieron ayer, para tratar de calmar a los mercados, es colocar a uno de los 2 portaaviones en la boca del estrecho. El Abraham Lincoln, ahora mismo, está en posición de defensa en la boca del estrecho de Hormuz desde ayer. Y dijo Trump, no os preocupéis que ahora con este os voy a proteger, porque tiene los F-15s allí en la puerta para salir. Claro, ¿cuál es el problema? Lo que estáis diciendo. ¿Qué hace un F-15 contra un dron suicida? Si es que es disparar moscas a cañonazos.
¿Cómo vamos a tener un F-15 disparando misiles a un dron suicida que cuesta efectivamente 10.000 euros y que es una cosa muy pequeñita? Eso no se hace. Ahora, ¿qué pasa? Que ese dron suicida va contra un barco mercante, insisto, que no es una fragata, es contra un barco mercante y provoca un incendio, como el que vimos el domingo. El domingo un barco intentó pasar y le provocaron un incendio que ha hecho que ha estado un día ardiendo en medio del estrecho. Un barco mercante también, un barco químico. Porque, ojo, también estamos hablando, yo hablo de energía, pero ojo con los fertilizantes, que también salen de allí la mayor parte de fertilizantes. Claro. Y esto afecta, lógicamente, a toda la cadena de valor de la agricultura. Jorge Morales de Labra, gracias por habernos acompañado y por la claridad a la hora de determinar qué es lo que está sucediendo allí en el estrecho de Ormuz. A vosotros, buenos días.